Si miramos el Nuevo Testamento y el registro de la vida de Jesús y nos hacemos esta pregunta, ¿qué prohibición negativa Jesús pronunció con más frecuencia que cualquier otra prohibición negativa? La respuesta es simple porque este mandamiento particular fue pronunciado tantas veces por Jesús que estaba muy por delante del que está en segundo lugar. Si estás pensando ahora en tu mente, dándole vueltas en tu cerebro, tratando de resolverlo, déjame ayudarte poniéndolo en la pizarra. Fueron dos palabras: no temas. De hecho, Jesús lo dice tan a menudo que a veces perdemos su importancia porque parece como si cada vez que se encuentra con sus discípulos, lo primero que les dice es no teman o no tengan miedo. Lo dice con tanta frecuencia que se vuelve casi como un saludo. En lugar de hola o shalom, él está diciendo no tengas miedo. Me he preguntado muchas veces, ¿por qué Jesús lo hizo tan a menudo? ¿Por qué usó esas palabras con tanta frecuencia? Y sospecho que tiene algo que ver con su conocimiento íntimo y su comprensión de la fragilidad de nuestra constitución humana. Porque nosotros como personas tendemos a tener miedo, tendemos a luchar con la ansiedad. Ahora, hay una palabra que a menudo se usa mal en nuestro vocabulario. Escucharás a alguien decir, oh, estoy tan ansioso porque llegue la Navidad. Y lo que están diciendo realmente es que están entusiasmados, están anticipando con alegría este próximo evento. Pero lo que en realidad dijeron cuando dijeron que estaban ansiosos es que tienen algún tipo de temor ante la llegada de la Navidad. Entonces el término ansiedad se usa a menudo como un sustituto de la palabra entusiasta, cuando en realidad el término ansiedad se refiere a un espíritu de temor, preocupación o aprensión sobre algo que sucederá en el futuro. Todos en el mundo tienen miedo. No siempre tememos las mismas cosas que temen otras personas, pero todos experimentamos ansiedades y todos experimentamos miedos. Como ministro, a menudo he dicho que cuando la gente ingresa al hospital, no importa cuán insignificante sea el procedimiento al que se enfrentan, hay algún tipo de nivel de ansiedad que debe ser tratado con el paciente. Es parte de la naturaleza humana sentir ansiedad por el bienestar físico cuando uno ingresa a un lugar como un hospital. Las ansiedades pueden volverse tan intensas y paralizantes que el nivel de miedo en nuestras personalidades puede elevarse hasta ser una fobia. Una fobia suele ser una especie de miedo que nos paraliza de una forma u otra. Recientemente leí un estudio que indicó las 10 fobias más experimentadas eh, entre los estadounidenses. Enumerada entre las 10 fobias más frecuentes estaban las que incluían la acrofobia, que es el miedo a las alturas, la xenofobia, que es el miedo a los extranjeros o personas distintas a nosotros, la claustrofobia, el miedo a estar en espacios reducidos, pero el miedo número uno en la lista era el miedo a hablar frente a un grupo. Al mirar eso, yo me dije, bueno, puedo identificarme con eso porque tengo que hacer eso con bastante frecuencia y no puedo imaginarme tener la experiencia de anticipar hablar sin algún tipo de ansiedad. Podrías pensar que alguien que habla tan a menudo como yo nunca sufriría de ansiedad por hablar en público, pero seré honesto contigo, nunca hay una vez en la que no tenga ansiedad por hablar frente a un grupo.
Es algo aterrador y algunas personas están aterrorizadas por ello que simplemente no pueden hacerlo en absoluto. Pero nuevamente tenemos todos estos diferentes tipos de ansiedades y estas se relacionan con nuestra relación con Dios. Permítanme dirigir su atención a una parte del Sermón del Monte, donde creo que todos lo han escuchado en un momento u otro, pero no pasaremos mucho tiempo hablando de eso. Encontramos en Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 25, estas palabras de Jesús. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Eh, Mucho antes de leer la Biblia por primera vez, estaba familiarizado con este pasaje de la Biblia porque era uno de los pasajes favoritos de mi padre. Lo escuché citarlo una y otra vez, particularmente en la mesa del comedor. Utilizaba la versión antigua. No os congojéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de beber, qué habéis de vestir. El hecho es que nos preocupamos por el mañana. Y nuestras preocupaciones por el mañana a menudo provocan un espíritu de ansiedad dentro de nosotros. Creo que Jesús entregó este sermón a una audiencia mixta de hombres y mujeres, pero tiene particular relevancia para los hombres que lo escucharon. En nuestra propia cultura, nuevamente vi un informe de un psicólogo que decía que una de las ansiedades más absorbentes para el hombre estadounidense promedio, una ansiedad que rara vez articula, y cuando los hombres se reúnen nunca hablan de ella, hablan de deportes, hablan de negocios, hablan de todas estas cosas, pero no se abren y revelan los miedos que tienen, pensando que es básicamente poco masculino o algo por el estilo. Y esta ansiedad absorbente que los psicólogos han descubierto para el hombre estadounidense es el miedo a no poder proveer para su propia familia. Es decir, este es un problema específico para los hombres casados y los que tienen hijos, porque en el momento en que un hombre dice sí acepto delante de un pastor o una autoridad civil, ha asumido para sí mismo, al menos en nuestra comprensión cultural, la carga del cuidado no solo de sí mismo, sino también de su esposa y su familia. A pesar de que ahora hemos cambiado mucho en las estructuras culturales, donde muchas mujeres están en el mundo laboral y otros cambios, aún así esa vieja expectativa del hombre
como el que debe ser el proveedor y el protector de la familia, todavía está profundamente arraigada en la psique masculina del país, y sospecho que también en muchas otras naciones. Otro fenómeno que se ha reportado, que se utiliza en el mundo secular de la medicina, es la extraña proporción de la experiencia de pesadillas. Los hombres tienen el doble de pesadillas que las mujeres. Me pregunto por qué es que los hombres tendrían más pesadillas que las mujeres. Nuevamente, el consenso es que tiene sus raíces en este miedo o ansiedad en particular que el hombre lleva consigo. Estoy seguro de que las mujeres tienen sus propios conjuntos distintivos de ansiedades y dificultades por las que deben preocuparse, y también se relacionan con el cuidado de sus hijos, de sus hogares y todo lo demás. Pero cuando Jesús enfoca su atención en este problema de la ansiedad, está hablando de las necesidades básicas de la vida humana y las preocupaciones y ansiedades que esas provisiones traen consigo. ¿Podré alimentar a mi familia mañana? ¿Podré vestir a mi familia mañana? ¿Cómo voy a lograr todas estas cosas? Y Jesús dice, no te preocupes por el día de mañana. Ahora, no está diciendo no seas previsor, tampoco está diciendo no seas prudente, porque en otras partes de las Escrituras se nos dice que el hombre que deja de proveer para su casa es peor que un incrédulo, que se supone que debemos ser sabios, prudentes y disciplinados al hacer provisiones para nuestra familia. Entonces Jesús no está dando una prohibición contra la planificación cuidadosa y contra las provisiones, está dando una prohibición en contra de nuestras actitudes espirituales con respecto a estos esfuerzos y responsabilidades. No está diciendo no pienses en el mañana en términos de ser diligente para proveer para el mañana. Él está diciendo no te preocupes por el mañana. Haz lo que tienes que hacer, pero al mismo tiempo el mañana está en las manos de Dios. Realmente es nuestro miedo al futuro, más que cualquier otro, el que genera ansiedades, miedos y preocupaciones. No nos preocupamos nunca por lo que pasó ayer. No tenemos que preocuparnos por lo que pasó ayer, porque ayer se acabó. Es posible que nos preocupemos por las consecuencias de lo que sucedió ayer y cómo funcionarán hoy o mañana, pero una vez que ha pasado el momento, nuestra ansiedad al respecto pasa con él. Y por eso podemos entender en este punto que el punto focal de nuestras preocupaciones y el punto focal de la ansiedad es siempre el futuro. Es siempre en lo que aún no ha ocurrido. Solía jugar mucho golf y tiraba pelotas en algunos lugares malos. Y puedo recordar una vez que enfrenté una situación horrible en la que estaba fuera de los límites por un lado, agua en el otro lado y árboles frente a mí, y parecía que no había una manera segura de salir. Realicé mi tiro, chocó contra los árboles, rebotó en los árboles y cayó en el agua, y estaba en un gran problema. Pero sonreí en ese momento y mi compañero de golf dijo, ¿cómo puedes estar feliz? Y le respondí, porque se acabó. Lo único que sé es que nunca tendré que hacer ese tiro de nuevo mientras viva. Puede que tenga que hacer uno semejante, pero no el mismo. Se acabó. No hay nada que temer cuando termina. Es antes de que suceda cuando la ansiedad se apodera de nosotros, porque no sabemos cuán difíciles, dolorosos o problemáticos serán los problemas que enfrentaremos en el día de mañana. Ahora, cuando Jesús les dice a los que están reunidos que no estén ansiosos, que no se preocupen, y les dice que no pueden añadir una hora a su vida con su ansiedad, la preocupación no resuelve ningún problema. Y luego los reprende por ser de poca fe.
Ahora, ¿por qué hace eso cuando está en nuestra naturaleza preocuparnos por las cosas que nos podrían pasar y que muchas cosas que nos pueden pasar y nos pasarán son dignas de temor? Porque hay cosas espantosas allá afuera, hay cosas dolorosas que podemos experimentar y no todas nuestras preocupaciones pasan desapercibidas. Podemos recordar a David diciendo, lo que más yo temía, finalmente me ha sucedido. Sin embargo, al mismo tiempo, el dolor de eso que más temía es algo que lo lastimó por muchos, muchos años antes de que realmente sucediera, lo cual nos han dicho que el cobarde muere 1000 veces, pero la persona valiente solo una vez. Pero el cobarde atraviesa la experiencia preocupándose por ella y temiendo muchas, muchas veces antes de que eso suceda realmente. No puedo pensar en muchas cosas en mi vida que me han pasado, cosas malas que me han pasado, que en realidad fueron peores de lo que pensé que serían. Hay algunas. Hubo momentos en que fui al consultorio del dentista y no anticipé un dolor inmenso, donde el dolor fue peor de lo que había anticipado. Todos hemos pasado por eso, pero la mayoría de las veces, cuando nos preocupamos por las cosas y cuando suceden, en realidad no son tan malas como pensamos que serían. Creo que parte de eso se debe a que Dios nos da de su gracia en nuestra hora de necesidad.